El hechicero supremo, el experto en las artes místicas más poderoso de todo el universo Marvel. Todos conocemos la historia y el poder de Stephen Strange, y todos entendimos el sacrificio que hizo al no desvelarle a Tony Stark el futuro de la humanidad. Inteligente, culto y muy egocéntrico. Probablemente hasta un poco narcisista. Doctor Extraño es de los personajes de Marvel que más interés generan, aunque por otro lado es de los que más rechazo provocan. Pero ¿y si te digo que la personalidad de Doctor Strange es bastante frecuente, incluso en el sector de la medicina? En el vídeo de hoy vamos a analizar la personalidad y los rasgos psicológicos más importantes de Doctor Strange. Descubriremos cuáles son los cimientos de su enigmática personalidad, pero antes conozcamos un poquito de su historia. Stephen Strange nació en la ciudad de Nueva York en una familia bastante humilde. Lo poco que sabemos es que cuando era pequeño tuvo un accidente que le marcó para siempre: la muerte de su hermana Donna. Cuando Donna era pequeña sufrió un accidente en un río y murió ahogada. Tal acontecimiento supuso un evento traumático en el que Steven entendería por primera vez el dolor de la pérdida y de la muerte. En otros análisis ya he comentado cómo el ser humano, ante los traumas, necesita sentir el control y desarrolla estrategias muchas veces desesperadas para lograr sentirlo, para adaptarse. Tal acontecimiento fue un hecho que no solo le marcó, sino que le sembró la idea de querer estudiar medicina y luchar a toda costa por salvar a la gente. Porque cuando somos niños tenemos muy pocas herramientas para gestionar lo que nos pasa. A ver, muy pocas comparadas normalmente con un adulto. Especialmente cuando se trata de la pérdida y de la muerte en la infancia, todavía no comprendemos un concepto tan complejo como la pérdida, la muerte o el paso del tiempo. Por eso necesitamos la figura de adultos que nos acompañen en este proceso de duelo. Cuando no es posible y sentimos tanta angustia, tanto estrés y tanta ansiedad ante el mero hecho o la mera idea de que vuelva a suceder, todos los niños que viven acontecimientos como los que ha podido vivir Steven desarrollan estrategias para lograr adaptarse, pero sobre todo para prevenir esa sensación. Y muchas veces estos acontecimientos están, por así decirlo, en los cimientos de ciertos rasgos psicológicos que desarrollamos más tarde. Probablemente Stephen Strange desarrollará ciertos rasgos de exigencia o perfeccionismo como forma de lograr sentir el control de su vida. Estructuró su autoestima, su identidad en torno a aquello que le permitiera protegerse. Y es cuando más adelante en su vida aparece el campo de la medicina y de su rol como médico. En este punto, para hablar del trabajo, es cuando tenemos que destacar y mencionar una de las características más llamativas del Doctor Strange. Seguramente todos coincidimos en que su actitud en el trabajo es bastante autoritaria, un tanto déspota y sobre todo con ese marcado narcisismo y arrogancia de la que es característica de este personaje, especialmente la representación que nos ha hecho el UCM del mismo. Pero siempre digo que detrás de un rasgo del comportamiento hay que ir más allá. Hay que preguntarnos por qué esto es así, por qué el personaje se comporta de la forma en la que se comporta. Y como ya hemos visto, gran parte de la vida del Doctor Strange nos habla del trauma, nos habla de la pérdida, del dolor y por supuesto del miedo. Muchas personas que se comportan de esa manera han vivido experiencias que las han marcado profundamente. En el caso del Doctor Strange hablamos como una persona que ha vivido una vida así, que ha tenido una pérdida a tan temprana edad, la ha afectado profundamente. Esas pérdidas, cuando nos afectan a tan temprana edad, nos afectan a nivel de identidad. Esa identidad de nosotros mismos es severamente dañada y por lo tanto muchas veces hay ciertas teorías del narcisismo que explican cómo este rasgo se potencia para conseguir salir adelante y sobrevivir. De ahí que gran parte del comportamiento narcisista del Doctor Strange se explique por esta parte, pero por supuesto también hablamos de que hay una cierta torpeza social a nivel de habilidades sociales. El Doctor Strange es tremendamente bueno en su campo, es un médico increíble, pero es muy torpe socialmente, y detrás de esa torpeza lo que estamos viendo también es un profundo miedo a la implicación emocional, un cierto miedo al compromiso afectivo, a tener relaciones, y que cuanto más se implica emocionalmente con su pareja, con sus compañeros, los Vengadores, más miedo siente a perderlos y más marcados se muestran esos rasgos de su personalidad. Por eso en la película de Spider-Man No Way Home, a pesar de la negativa inicial a no querer ayudarle, luego tiende a hacerlo. Tiende a hacerlo porque es un personaje que se preocupa de sus amigos, de sus compañeros, y que es imposible
posible que en este personaje veamos una dejadez a la hora de ayudar. Es un personaje que tiene muy marcado ese rol del cuidador. Un campo en el que, como veremos más adelante, fue muy bueno. Este punto de su vida nos permite ver cómo un adulto con unos antecedentes como el Doctor Strange puede estructurar y crear su vida y también su identidad. La identidad de médico y ese rol es una parte de su vida en la que recibe muchísimo refuerzo social, tanto por sus conocimientos, su prestigio y por cómo se ve a sí mismo. Se ve como una persona tremendamente competente, segura de sí misma, que es valorado por sus compañeros y sus superiores y donde todo le marcha bien. Muchas personas aprenden a valorarse y percibirse como personas exitosas en sus trabajos y desarrollan su autoestima en base a ese área. Pero por supuesto que si apuestas todo a una carta, cuando esta falla, te desmoronas, te vienes abajo y tu autoestima se ve que es realmente frágil o que depende de ese área. Cuando el Doctor Strange tiene el accidente en el que pierde la capacidad para desarrollar su trabajo, vemos que entra en una profunda crisis vital. Este periodo depresivo de su vida es un momento que lo marca enormemente. De hecho, vemos una falta de higiene personal, abandono de sus actividades e incluso una mala regulación emocional, ya que le vemos abusando del alcohol. Muchas personas, cuando pierden un trabajo o una relación y han basado estas relaciones en una extrema dependencia, acaban desarrollando cuadros similares. El Doctor Strange había estructurado toda su autoestima y su identidad en ese rol como médico. Y este evento supuso un antes y un después para que este personaje pudiera redefinir su personalidad y su vida. Porque si os fijáis aquí, hablamos de otro acontecimiento traumático. La exigencia de la que hemos hablado antes aquí resultó ser tremendamente adaptativa. Si no se hubiera exigido avanzar, si no se hubiera exigido buscar a los hechiceros supremos, o si no se hubiera seguido exigiendo el estudiar y el perfeccionar sus habilidades como hechicero, se hubiera quedado sumido en esa depresión. La prueba de esto es cómo estrategias que resultaron muy útiles en el pasado pueden ser tremendamente patológicas en el presente y al revés, y de ahí lo patológico y lo que muchas veces se trabaja en terapia. El campo de la medicina se caracteriza por ser un entorno de mucha exigencia y un entorno tremendamente competitivo. No hace falta pasar por traumas como los que hemos comentado para ver cómo muchas personas en los entornos de la medicina o en campos empresariales y trabajan allí refuerzan su autoconcepto, su autoestima en base a su competencia, en base al cargo que ocupan, en lo que se dice de ellos o a sus resultados. Y cuando todo esto no se puede hacer o todo esto falla, aparecen los sentimientos de ineficacia, la baja autoestima y el sentimiento de culpa y de responsabilidad. Porque el Doctor Strange es un claro ejemplo de cómo funciona la culpa en este campo. Fue la culpa la que le lleva a querer ayudar a Peter Parker en la última película de Spider-Man y probablemente la culpa la que marque los eventos del multiverso de la locura. De hecho, tengo muchísimas ganas de ver esta película porque estoy completamente seguro que vamos a tener muchos más datos para poder analizar a este tremendísimo personaje o para descubrir estos rasgos y cualidades psicológicas que son tan evidentes en un personaje de estas características, pero que de verdad, como os he comentado en este vídeo, es que resultan mucho más reales de lo que nos pensamos. Así que quieres que siga analizando personajes de Marvel o de otras series o de otros universos, déjame en los comentarios de este vídeo qué personaje quieres que analicemos y probablemente si lo dejas bien marcado y tiene bastante acogida, continuemos con esta sección. Espero que el vídeo os haya gustado, espero que disfrutéis muchísimo de la película Doctor Strange en el multiverso de la locura y por supuesto, si no estás suscrito a este canal, no sé qué haces que no lo estás, suscríbete ahora mismo y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego.